Pues bienvenidos a otra sesión del Bodhicharyavatara, el camino del Bodhisattva. Estamos en el cuarto capítulo, el capítulo del cuidado, en la segunda sesión del cuarto capítulo. Entonces vamos a seguir el guión clásico de los comentarios, añadiendo explicaciones, atendiendo vuestras preguntas y dudas, ¿no? Entonces, para introducir esta sección, antes habíamos visto del 1 al 14, hoy iremos del 15 al 27. Vamos a reflexionar sobre las libertades y ventajas de tener una encarnación espiritual, donde tenemos acceso al camino profundo, a dar un salto evolutivo en esta encarnación. Entonces, primero para resumir un poquito de lo que hemos visto, ¿no? La sesión anterior hablábamos, o Shantideva nos estaba tratando de enseñar la importancia del compromiso que hemos adquirido, ¿no? Los primeros 3 capítulos hablan del compromiso de bodhicitta, donde estamos eternamente dedicados al bien de todos los seres, ¿no? Y naturalmente, habiéndonos comprometido de esa manera, ahora toca actuar, poner las manos en la obra, ¿no? Entonces estos primeros versos nos tratan de motivar, recordando que hay mucho en juego, ¿no? Si nosotros no cumplimos, ¿no?, con nuestro deber de practicar, de mejorar, no vamos a poder ayudar a otros, y esos otros, miles y miles y millones, van a estar de alguna manera perjudicados, ¿no? Y ahora, desde el verso número 15 hasta el 27, Shantidevan habla de las consecuencias para nosotros, en este caso, si desperdiciamos esta oportunidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Una pregunta que puede surgir en vosotros, ¿no?, es ¿por qué? ¿No? Si el libro trata de un manual de práctica, ¿no?, si se enfoca en los 6 paramitas, ¿no?, las 6 virtudes trascendentales a perfeccionar, ¿no?, ¿por qué no hablamos de eso, de las prácticas? Y si ahora nos toca hablar de la conducta y disciplina, ¿no?, y Shantideva dice que para lograr eso tenemos que desarrollar cuidado, ¿no?, atención plena, introspección, ¿por qué no nos dice cómo hacerlo? ¿Por qué no nos dice simplemente cómo trabajar para desarrollar estas 3 cualidades? La razón es que la práctica en sí es fácil de entender. Y el segundo paso, fácil de decidir que es algo que nos conviene, que nos beneficia. Queriendo decir que la clave, ¿no?, del éxito no está tanto en el saber, ¿no?, adquirir esta información tan valiosa, las técnicas, ¿no?, de las prácticas de meditación. No se trata de tener la inteligencia de poder valorarlas adecuadamente. La clave del éxito está en la motivación, en la intensidad que tiene nuestra motivación. Ese es el argumento de Shantideva, por eso hace tanto hincapié en motivarnos, o mejor dicho, darnos las herramientas para que nosotros podamos aumentar la intensidad de nuestra motivación. Y si lo pensamos, esto no es solo algo valioso para el desarrollo espiritual, en cualquier ámbito de la vida, sea profesional, deportes, ¿no? Si uno quiere si uno quiere ser exitoso, ¿no?, tener una maestría sobre esa arte, no es suficiente ser inteligente, estar dotado, tener la gracia, ¿no?, ese don, ¿no? La clave del éxito, y lo podéis ver en las biografías de los grandes, sea cual sea su esfera de acción, es la motivación. Y en mi pequeña experiencia, las personas que yo he notado
¿no? Que llevan adelante un proyecto exitoso o en sí mismos, ¿no? Son exitosos, un referente en ese campo, la clave de ese éxito es la motivación. ¿Captan esa idea? Hay cantidad de ejemplos, todas categorías. Uno muy tonto que me viene a la mía mente, recuerdo hace muchos años en Estados Unidos, a lo mejor tenía principios de los 20, estaba viendo un programa de televisión, de la televisión pública en Estados Unidos, que no hay mucho, hay un canal público, y había un programa en donde todas las semanas había una entrevista, ¿no? Y el que hacía las entrevistas era muy bueno, ¿no? Preguntas muy tajantes. Entonces yo lo prendí el programa y considero que el personaje de esta semana no era muy interesante. Era un gerente, ¿cómo se llama? El presidente ejecutivo de una corporación, de General Electric, ¿cómo se dice? Sí. General Electric, una corporación muy grande que tiene su sede ahí en Nueva York. Entonces el tema no era muy interesante, pero ya que estaba este señor entrevistando, me interesó y lo vi un poquito. Y el tema principal por la que vino este señor aquí es que él se iba a jubilar, ¿no? Entonces él tenía que elegir quién iba a ser el nuevo ejecutivo presidente, ¿no? El CEO. Y había 3 candidatos, ¿no? Me recuerdo, había 3 candidatos y todos estaban dentro de la compañía. Todos eran vicepresidentes. Uno vicepresidente de este departamento, de neveras, electrodomésticos, otro de aviones, otro de marketing, lo que sea, ¿no? 2 hombres y una mujer. Entonces, el que estaba haciendo la entrevista le pregunta, ¿no? a este señor, ¿cómo vas a elegir, ¿no? ¿Cómo sabes quién es la persona más adecuada para tomar este cargo, ¿no? Busca a alguien que sea inteligente, ¿no? Buscas a alguien que tenga experiencia, ¿no? Sobre ese campo, cómo manejar a personas, cómo relacionarse, ¿no? Buscas a alguien que sea innovador, que tenga imaginación y sea creativo, ¿no? Buscas a alguien que sea muy motivado, ¿no? Y la pregunta es un tanto inocente, porque el CEO, ¿no? El presidente se rió un poquito, ¿no? Dice, motivado. Para llegar a estos puestos, ¿no? De vicepresidente, ejecutivo, todos tienen que estar súper motivados. Si no, ni huelen ese sitio, ¿no? O sea, esto es la prioridad para ellos en su vida, ¿no? Ellos no trabajan 8 horas por día, ellos viven en el trabajo, ¿no? Están trabajando todo el día y eso es su prioridad en la vida, ¿no? Y yo cuando empecé a conocer, antes de ser monje que trabajaba en una compañía allí, las personas en ese campo, ¿no? Que tenían compañías o corporaciones que eran el top, el éxito, todos eran súper motivados. A lo mejor no muy inteligentes, para ser honestos, tenían buen gusto, eran personas creativas, inteligentes, pero no eran genios, nada cerca de ser un genio, ¿no? Pero sí muy motivados, muy motivados. Y eso lo aprendí de uno de mis jefes, ¿no? Súper motivado. A tal punto que pone a todo el mundo nervioso, ¿no? Viene un envío de la China y hay que llamar a las aduanas en Alaska y saber el nombre de quién es y asegurarse eso que pase antes de 3 horas, si no, no llega a Filadelfia para la reunión, ¿no? Entonces, si personas con objetivos tan mundanos, tan pobres, ¿no? Que quieren lucrarse de dinero, quieren tener un renombre en el mundo, están desesperados, motivados, ¿no? Con esa energía. Nosotros, que tenemos esta motivación noble, ¿no? De querer aportar algo a la sociedad, ¿no? De querer crecer espiritualmente para de alguna manera mejor servir, ser un mejor recurso para otros, nosotros tenemos que tener motivación.
una motivación muy intensa, que queme, ¿no? Y como vamos a ver, ¿no? El látigo es un motivador más potente que el premio, que la zanahoria. Ninguno está detrás de un buey ofreciéndole una manzana, es un látigo. Ninguno que cabalga una carrera de caballos le ofrece una zanahoria al caballo, ¿no? Es un látigo. Entonces, a cierto nivel en el camino espiritual, ¿no? Nosotros tenemos que saber cómo motivarnos, viendo las consecuencias drásticas de no hacerlo. Si queremos ser exitosos, si buscamos más que simplemente apaciguar como diríamos, los síntomas del malestar, ¿no? Si queremos ir más allá de la psicología inmediata, ¿no? De resolver tensiones interpersonales, ¿no? Si queremos realmente cambios profundos en nosotros, hay que estar motivado. Porque las técnicas de meditación no son tan difíciles de explicar y de entender. Y saber que es bueno para nosotros tampoco requiere ser superdotado, ¿no? La clave está en la motivación. Porque vamos a ir en contra de la corriente social, en contra de nuestros hábitos y costumbres, ¿no? ¿Captan esa idea? Hay que nadar en contra de la corriente del río. Para eso hay que tener mucha energía. Por eso Shantideva aquí nos recuerda una y otra vez de lo que está en juego. No te olvides lo que está en juego, ¿no? ¿Captan esa idea? Entonces vamos a explicar uno de estos versos punto por punto. A ver si tiene sentido. Y después podemos debatir. Si podemos saber algunas. Entonces lo que estamos tratando de desarrollar es un miedo sano. Hay un miedo negativo que nos aplasta, nos hunde. Aquí es un miedo sano. Miedo, en este quiero decir, el respeto que le tiene un pescador al mar. El respeto que debemos tener a la certeza del karma. El karma es coherente, ¿no? Es predecible. Si hacemos bien, va a salir bien. Si hacemos mal, va a salir mal. Entonces tenemos que respetar esa coherencia que tiene el karma. Y también vais a ver, como introducción le estoy diciendo, vais a ver que estos versos tienen un hilo, están entrelazados por un hilo. Hablan del miedo a la incertidumbre. Con esto queremos decir de ir a la deriva. Lo peligroso que es estar a la deriva en la vida. ¿Por qué? Porque hay tantas influencias, tantas cosas que nos pueden afectar y nos pueden llevar por mal camino, ¿no? Entonces, una pluma que vuela con el viento, una balsa sacudida por las mareas, nunca sabes a qué orilla va a aterrizar. Eso es una cosa, ¿no? Estar a la deriva y la presión ambiental que puede afectarnos, ¿no? Entonces vamos a reflexionar ahora, empezando con el verso número 15, sobre las dificultades de conseguir esta situación superdotada, muy especial, de ser un ser humano en un cuerpo sano, con interés por el desarrollo espiritual. Empezamos leyendo el verso número 15 en la página 77 de esta edición, que dice: la presencia de un Buda en el mundo, la obtención de un cuerpo humano, la fe y la capacidad de practicar el bien son circunstancias raras. Raras aquí no quiere decir extrañas, quiere decir escasas, ¿no? ¿Cuándo podré tenerlas de nuevo? Entonces normalmente a nivel clásico se explica de las
18 condiciones que tiene esta encarnación humana espiritual, ¿no? Y aquí está resumiendo, hablando de 3 o 4 claves, ¿no? Una, por supuesto, es el Tathagata, el Buda. Estamos en un ciclo en este planeta en donde ha aparecido un Buda, un ser iluminado, ¿no? Es como un relámpago en la noche. Es alguien que ha iluminado el sendero, el camino. Eso ya en sí es un milagro. Rara vez ocurre en los ciclos evolutivos, ¿no? También tenemos en esta encarnación, si estáis escuchando este vídeo, fe. Porque no es el primer capítulo, ya vamos por varios, entonces si estáis escuchando aún, hay fe. Un poquito de fe, un poquito de afinidad, un poquito de interés, ¿no? Eso es raro. Raro ahí fuera en el mundo. Hay todo tipo de fe, todo tipo de confianza en algo que nos puede dar felicidad, ¿no? Y rara vez alguien apuesta por el desarrollo espiritual. Rara vez alguien tiene afinidad por la meditación, por la generosidad, por el amor, ¿no? Esto es algo que se gana con mucho sudor y trabajo en muchas encarnaciones. No nacemos con esta afinidad, estas inquietudes. Entonces, cuando surge en un ser, ¿no?, este interés, esta llama, hay que cultivarla. Como cuando estás a la deriva, ¿no?, y estás tratando de iniciar un fuego, ¿no? Está lloviendo, es lo único que te puede salvar para sobrevivir la noche. Apenas empieza esa pequeña llama, hay que cultivarla, lo más precioso. Y por último, dice aquí, la existencia humana con sus dones y libertades, ¿no? Entonces esto a lo mejor sería importante contextualizarlo. ¿Por qué hablamos de humanidad si todo lo que conocemos es humano? De acuerdo a la cosmología budista, el universo es muy poblado. Hay todo tipo de especies viviendo en todo tipo de planetas, muchas galaxias, muchos universos. Y en este mismo planeta, lo que ya conocemos, ¿no?, con toda certeza, de acuerdo a la ciencia, hay todo tipo de especies. La vida tiene todo tipo de manifestaciones. Y aunque el Mahayana dice que todo lo que es vida tiene en su seno esta luz, esta naturaleza búdica, el potencial de iluminarse, no todos tienen acceso en una encarnación. Entonces dice que el estado humano, ¿no?, que no se limita a lo terrícola, hay otras especies de humanoides en otros planetas. El estado humano, ¿no?, está en la temperatura tibia, ni muy caliente ni muy frío. Justo lo ideal para soportar vida en este caso espiritual. Hay existencias tan penosas, tan dolorosas, que a uno ni le ocurre, ¿no?, estas virtudes nobles de la generosidad. Uno está simplemente tratando de que alguien no te coma, ¿no? Yo me acuerdo estar en retiro en Nepal, ¿no? Y al principio del retiro, las primeras 2 semanas, uno atraviesa una fase de, como diríamos, falta de estimulación sensorial, ¿no? Si uno está atrapado en una celda y no está estimulado, entonces uno se deprime un poquito, ¿no? Entonces es conveniente al principio de un retiro abrir la ventana y ver el paisaje, ¿no?, para distraerse un poquito. Y me acuerdo que había un par de pájaros en un árbol allá afuera. Y a plena vista me alegró escuchar sus cantos, ¿no? Pero unos minutos más tarde vi que estaban en paranoia, ¿se dice así? Paranoia, mirando de aquí para allá, para arriba, para... No paraban de ver si había un halcón, ¿no?, un pájaro predador que le puede comer. No estaba ni un segundo relajado, quieto, en paz. Cada instante
estaban desesperados cuidándose de que alguien no les coma, básicamente. La mayoría de la existencia de la vida está en ese estado de desesperación, de pánico, ¿no? Sin hablar de estados aún más penosos, dolorosos, ¿no? Eso es un extremo de la gama de las especies, ¿no? En el budismo simplificamos organizando las especies en 6, ¿no? Lo humano, los espíritus, los animales y los seres en situaciones infernales, ¿no? En situaciones muy penosas de solo sufrimiento. Y al otro extremo de la gama están los seres celestiales, ¿no? Asuras y devas, que por estar en el otro extremo, muy cómodos, muy a gusto, con vidas exquisitamente largas, donde no hay problemas sociales, no hay problemas de salud, no hay problemas de dinero, no hay que pagar alquiler, tampoco hay motivación para superarse. Aunque a lo mejor su mente está mucho más desarrollada, en el budismo hablamos de 17 diferentes niveles, ¿no?, de estos seres. Algunos hasta tienen cierta capacidad extrasensorial, tienen acceso a las enseñanzas de Budas, diferentes planetas, ¿no? Y aunque saben más y saben el beneficio, hay cero látigo, cero necesidad de moverse. Postergan, ¿no? Es buena idea, mañana. Entonces nosotros, hoy en día, estamos en este lugar tibio, donde tenemos de vez en cuando un pinchazo, ¿no?, que nos recuerda de los dolores, ¿no? Alguien se enferma, alguien cercano a nosotros muere, alguien que tenía todo asegurado de repente se le viene abajo el negocio. Y por otro lado tenemos espacio, ¿no?, libertad de reunirnos un viernes por la noche. Esto es un lujo, tener este ocio, esta oportunidad de estar juntos, invertir 2 horas a la semana en el desarrollo espiritual. Es un premio, ¿no? Hay millones y billones de personas en el mundo, humanos, en el año 2016, que solo están intentando sobrevivir, dar de comida a su familia, buscar agua potable, leña. Entonces nosotros estamos en una situación idónea, ideal. Tenemos un cuerpo suficientemente sano, somos inteligentes, tenemos todos los sentidos, y allá afuera, hoy en día, hay una tradición profunda que inauguró, ¿no?, fundó, se dice mejor, ¿no?, fundó el Buda Shakyamuni, el ser iluminado. ¿Captan esa idea? Entonces, Shantideva nos recuerda en esta línea de eso. Y es difícil apreciarlo. Difícil apreciarlo. Había un psicólogo que conocí hace muchos años en Estados Unidos que hacía, ¿cómo se dice?, regresiones, con un tipo de hipnosis, regresiones a personas a su niñez, al estado en el vientre de la madre y también a reencarnaciones previas, ¿no? Y también hablé con un gran lama tibetano sobre esto, que ve la vida de las muchas vidas de un ser, ¿no? Y uno ve que hay muchas encarnaciones de cero impacto. Todo el mundo habla cuando hace un retroceso de ser Cleopatra, ¿no?, como decimos. Pero en realidad, ¿no?, fuimos un campesino en el medio de un desierto que murió de pulmonía a los 40. Hay muchas vidas en donde hay cero acceso a estudios, cero acceso a filosofía. ¿Captan esa idea? Y en esta vida, ¿cuándo empezamos a escuchar de la meditación?
Yo no escuché la palabra meditación hasta los 19 años. Recién entonces. La palabra reencarnación la escuché a los 13 años. Conocí a mi primer maestro de meditación a los 19 también. Entonces, con esto quiere decir que las cosas no dependen de cuando a mí me apetezca, ¿no? Tiene que coincidir. Es una combinación muy peculiar. Interna, externa. Que todo se da para que uno tenga acceso a introducirse profundamente. Hay algunos estudiantes que no les gusta cuando uso la palabra seriamente, profundamente en el camino espiritual. No, entonces hoy va a ser un poco de bombardeo. Perdone. Espero que trajeron el paraguas. El número 16 dice: hoy tengo salud, alimentos y nada me amenaza, pero esta vida es corta, no se puede confiar en ella y el cuerpo es solo un préstamo efímero. Entonces aquí están las dos contemplaciones reunidas, dos de las cuatro más importantes. Primero, la condición especial, ¿no? Maravillosa, de tener acceso al camino espiritual profundo, y después inmediatamente la impermanencia. Esta situación se está, ¿cómo se dice?, escurriendo, ¿no?, por las manos. Cada día es un día menos. Entonces, una encarnación espiritual no es necesariamente una vida. Es todo el tiempo que esté en estas condiciones reunidas. Para algunas personas es 5 años, para otras es 2. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de afinidad, de interés también. Hay personas que lo pierden. Va y viene. Hay otras cosas que compiten en nosotros, ¿no?, que nos pueden llamar más la atención. Entonces había, por ejemplo, en la India conocí a un chico de California que estaba súper interesado en ser monje y entrar en la universidad monástica. Ya tenía todo planeado, ¿no? Y ya le había avisado a todo el mundo. Dijo, solo tengo que regresar a California, arreglar unos papeles y vengo en 2 meses. Nunca regresó más. Se casó con una modelo. Entonces, algunas oportunidades duran 3 semanas, otras 1 mes, otros son años. Cuando está aquí, hay que exprimirle el jugo. Y optar. ¿Captan esa idea? Optar por dar un paso adelante para alimentar ese fuego, ese fervor, ese interés por el camino espiritual. Lo que tenemos viene de antes. Si nos gusta, ahora toca alimentar ese fuego agregando leña e interés. Entonces va a haber todo un capítulo que vamos a ver más adelante sobre el entusiasmo, uno de los 6 paramitas espiritual, ¿no? Aquí, al inicio de este capítulo, Shantideva habla del opuesto del látigo, ¿no?, para recordarnos. Una forma muy útil para los que ya tienen algo de fe. Entonces aquí, este 6 nos habla de la incertidumbre, ¿no? Es una propuesta inquietante, pero es verdad, ¿no? Pensar que nuestro cuerpo está de préstamo, ¿no? Inquietante, pero sí, la tierra lo presta y luego lo reclama. Es suyo. Entonces, tener esa idea de que estamos de paso, ¿no?, habitando, ¿no?, este cuerpo que no nos pertenece, que está de préstamo, es una idea muy interesante.